busquemos en la Biblia, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Cuando lo encuentren pueden ponerse de pie. Y si no tienen la Biblia a la mano, también nos ponemos de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos al Señor. Padre, te amamos y te bendecimos, Señor. Te agradecemos porque podemos estar aquí adorándote, alabándote un día más. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos hablas a través de tu palabra, Señor, y nos permites congregarnos, Señor, como hermanos, para poder estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que en este día tú nos hables a nosotros, Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones y no palabra de hombre, Señor. También te queremos pedir por la salud de la hermana Milita, Señor, de mi abuela. Por favor, pon tu mano de sanidad sobre ella. Permítele, Señor, que tenga reposo placentero, Señor, que ya no se sienta mal, que ya no esté con el dolor que le ha estado aquejando en sus huesitos, Señor. Te pedimos que tú hagas esa obra de sanidad en ella y que le des tranquilidad en su corazón, por favor, para que ella pueda ver que su familia está pendiente de ella, cuidándola, Señor, y que se pueda sentir bien. Te pedimos, Señor, también por el pastor, por mi papá, Señor, que tú también le dejes a él tranquilidad en su corazón y que pueda ver tu obra, Señor, en la vida de su madre también, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre tienes misericordia de nosotros y nos permites un día más de vida, Señor, iniciar una semana más, un mes más, Señor, y continuar, Señor. Permítenos, Señor, que cada día que continuemos nosotros acercándonos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Jesús era un maestro, un rabí, como le decían también, pero él era un maestro diferente de todos los demás. Y obviamente lo que lo hacía más diferente de todos es que él es el Hijo de Dios, pero también en su forma de enseñar él era muy diferente. Jesús no tenía, como decimos ahora, pelos en la lengua para decir la verdad. Él era honesto, él era sincero. Él enseñaba con autoridad. Habían otros grupos de personas en el tiempo de Jesús que también enseñaban de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba pequeño y él fue al templo y se perdió? ¿Con quién lo encontraron? Con los maestros de la ley, ¿sí? Con los maestros, y dice la Biblia que hablaban con ellos y ellos se asombraban de ver cómo Jesús conocía la palabra de Dios. Aun cuando Jesús estaba grande, habían otros maestros. Eran estos que le llamaban fariseos, ¿sí? Habían otros grupos que le llamaban los escribas.
Los escribas eran las personas que su trabajo era copiar la Biblia. Si alguien quería, iban a abrir una nueva iglesia, una nueva sinagoga, y necesitaban tener una copia de la Biblia, ahí no había tales de ir a la imprenta a comprarla, ¿verdad? Tenía que sentarse alguien y escribirla otra vez. Imagínense escribir la Biblia. ¿Quién se anota? Bueno, algunos en el colegio ya les ha tocado, ¿verdad? Solo se ríen. Ese castigo no se lo inventó con ustedes el doctor Borja. Ese lo inventó conmigo y con mi hermano. Cuando nos portábamos mal, nos tocaba estar escribiendo los proverbios, ya no los podíamos de memoria, ¿verdad? A veces nos decía, cuando regrese, tenés que haber escrito 5 proverbios. Ahí buscábamos los más chiquitos para leerlos. Creo que el 17 era, el que tenía menos versículos. Ya les di el tip ahí a los que... buscábamos los más chiquitos para escribir, pero miren, para estas personas ese era su trabajo. A nosotros nos tocaba escribir los proverbios de vez en cuando, ya no los estábamos aprendiendo. Ahora imagínense ellos que su trabajo era pasar escribiendo la Biblia todo el día. ¿Creen que no la conocían de principio a fin? Claro que sí. Y los fariseos, que ellos toda su vida la habían dedicado al estudio de las Escrituras, a enseñar. Nosotros a veces pensamos que por andar haciendo cosas buenas, que por andar, que por conocer la Biblia o que por venir a la iglesia, vamos a ser agradables delante de Dios. Miren lo que les dice el Señor Jesús a ellos en el versículo 13, en el que ya no leímos. Les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y en este capítulo, el Señor se los hace parche a los escribas y fariseos. Y no fue algo que Él se fue con sus discípulos, hey, vengan, les voy a decir algo, hablemos de aquellos. No, si el Señor Jesús se paraba en las plazas, Él se paraba en las sinagogas. Bueno, ya después ya ni lo dejaban entrar a las sinagogas. Él se paraba en la plaza del templo y desde ahí enseñaba. Y enfrente de ellos les decía, ustedes son unos grandes hipócritas. Pero nosotros decimos, pero estas eran personas que se podían la Biblia de memoria prácticamente. Eran personas que todos lo reconocían por su religiosidad. Pues les digo algo, la religiosidad, el conocer la Biblia, no es algo que nos va a llevar al cielo. Si el mismo diablo conoce la Biblia. ¿Ustedes creen que el diablo no se sabe la Biblia de memoria? Sí. Si cuando el diablo llegó a tentar al Señor Jesús, le dijo, tírate de aquí del templo. La Biblia dice que a sus ángeles mandará a que te lleven en sus manos para que no caigas. El diablo, aun cuando llegó a tentar al Señor Jesús, le citó la Biblia. El diablo conoce la Biblia. Y hay muchos cristianos que no la conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, como la mitad contestaron. ¿Sí? ¿Quiénes se pueden los libros de la Biblia? ¿Dónde están? No, tenemos que conocerla. No porque eso nos vaya a salvar, sino que porque, miren, el enemigo la conoce. El enemigo lo va a tratar de usar contra nosotros. Y a veces nos podemos confundir. Los fariseos estaban confundidos. Algo así se miraban los fariseos. El Señor Jesús comienza el capítulo diciéndolo. Los fariseos, está en el versículo 5 dice, ellos hacen sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan las filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ellos eran pero tan religiosos que habían unas partes del Antiguo Testamento donde decía que ellos tenían que llevar escrita la palabra de Dios sobre ellos. Ellos se lo habían tomado literal. Ellos escribían la palabra de Dios en unos papelitos como que eran la copia que usan algunos ahí en el Flavio. Hacían unos papelitos chiquititos, ahí escribían la palabra de Dios, no completa, sino que porciones específicas. Y la metían en unas cajitas, miren, y se las ponían en la frente. Y dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que ellos las hacían más grandes a propósito. Ya no parecía una cajita de fósforos, sino que quizá una caja de zapatos la que se ponían acá. La hacían a propósito para que la gente los viera. Así era su religiosidad, que querían andar demostrando a todos que ellos eran santos. Se amarraban las manos con esos flecos, como dice ahí, que significaba que ellos querían andar la palabra de Dios, un recordatorio de la palabra de Dios a cada momento.
pero no era la religiosidad lo que el Señor Jesús buscaba. El Señor, cuando los vio a ellos, no dijo, sean como ellos. Mire lo que les dijo el Señor. El Señor les dijo, hagan lo que ellos les dicen, porque ellos citan la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son hipócritas. Fíjense que, lamentablemente, no solo en aquel tiempo pasaban cosas así. Nosotros hoy escuchamos de los fariseos y decimos, uy, qué terribles esas personas, los fariseos, ¿verdad? Cómo le estorbaban al Señor Jesús, cómo criticaban a los discípulos, y ellos fueron los que lo quisieron matar. Pero muchas veces, aún ahora, nosotros seguimos cometiendo los mismos pecados de los fariseos, y nosotros les estorbamos a las personas que quieren venir y acercarse al Señor. A veces, incluso nosotros nos sentimos, así como los fariseos, que somos indispensables para la obra de Dios. O quizás ahí donde estamos, tenemos ese sentimiento de que nosotros somos indispensables, nos sentimos muy importantes, y por eso somos de estorbo a los demás. Yo conocía a un señor cuando Sykes comenzó. Yo comencé a trabajar ahí, cuando todavía era una empresa pequeña. Bueno, ya tenían el gran edificio, pero estaba vacío. Tenían cinco niveles el edificio de Sykes, allá por el Mundo Feliz. Pero solo habían oficinas en un pedacito del primer nivel, porque estaba comenzando. Y en ese tiempo yo llegué a aplicar y fui de los primeros que fueron entrando. Ya cuando éramos como 100 y algo, trajeron a un señor de Costa Rica, porque Sykes aquí estaba trabajando, que es una empresa americana, estaban trabajando desde Costa Rica. Trajeron a un tico que era supuestamente el experto en call centers. Y él sabía mucho. Y él vino aquí a dirigir todo, que no sé qué, no sé cuándo. Él se sentía que era indispensable. Él estaba en la oficina desde la mañanita hasta la noche. Porque él sentía que si no, los salvadoreños iban a meter la pata. Sí, y así se sentía él. Después de un par de años, otra empresa vino y dijeron, este es bueno, se lo llevaron. ¿Qué creen que pasó con Sykes? Se acabó ahí porque se fue el indispensable. No, ahí está la empresa todavía. ¿Cuántos acá de los que trabajan han visto eso? Que hay personas que se sienten que son indispensables, que si no llegan, el trabajo se detiene. Y de pronto los quitan, se enferman, se van para otro lado. ¿Y el trabajo qué pasa? Sigue. O nosotros a veces nos hemos sentido así, ¿verdad? Que somos indispensables en el lugar donde estamos. No, es que este colegio no sería lo mismo sin mí, piensan algunos, ¿verdad? Y se gradúan, y el otro año, el colegio ahí está, ahí sigue. ¿Sí? Hasta mejor, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque los que se sienten así, pues solo de acuerdo de aquel, ¿verdad? Y muchas veces nosotros mismos nos sentimos así, y como cristianos también cometemos ese error. Pensamos que en la iglesia, que en el ministerio, ay Dios, en este ministerio si yo no estuviera, tus hermanos andarían dando vía. Pues mire, le voy a decir algo, ninguno de nosotros es indispensable. No, ninguno de nosotros es indispensable. Podríamos dejar de venir. Bueno, mire, ese es el sermón que el Señor ya me había dado a mí, y hoy en la mañanita me llamó el pastor que no iba a venir. ¿Y sabe qué? Tampoco él es indispensable, porque esta obra es del Señor, no es del pastor. ¿Sí? Pero ¿saben qué? A pesar de que no somos indispensables, sí somos importantes, porque para Dios somos importantes. Es diferente. Somos tan importantes para Dios que Él decidió mandar a su Hijo a morir por nosotros. Pero tenemos que recordar que lo que nos hace importantes, lo que nos hace valiosos, no es lo que nosotros somos, o lo que sabemos, o lo que podemos hacer, los contactos que tenemos, o las habilidades que tenemos. No es eso lo que nos hace importantes. Lo que nos hace importantes es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y nosotros valemos la sangre de Cristo. Fue la acción que Él tomó, no es lo que nosotros podamos hacer. La importancia que hay en nosotros, el valor que hay en nosotros, existe porque Dios lo puso en nosotros. No por los logros que hemos alcanzado, no porque llevamos las notas más altas del grado, no porque somos los más habilidosos en un deporte, no porque somos los más distinguidos en un área de nuestro trabajo. No, eso no nos hace indispensables, importantes. Eso es algo que son cosas que Dios nos ha dado en su misericordia, y tenemos que reconocérselo a Él.
Miren lo que les pasaba a estos fariseos. Ellos, dicen en el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés o la silla de Moisés era como que digamos el púlpito en la sinagoga de ellos. Era la silla más importante donde estaba el maestro de la ley de esa sinagoga o el pastor, diríamos ahora, de esa iglesia. Ellos ahí se sentaban. Así que les dice el Señor, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, obedezcan lo que ellos les dicen. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay cristianos así, que dicen, que vienen a la iglesia, que oyen de la palabra de Dios, pero ¿y las vidas cómo andan? Esa relación con los padres, esa relación con los hijos. Sí, y cuando digo esa relación con los padres, sí dicen todos. ¿Y los papás cómo está la relación con sus padres? ¿También? Amén, gloria a Dios. Sí, porque tenemos que reflejar con nuestra vida la palabra de Dios, no solo con nuestras bocas, sino que estamos siendo hipócritas, así lo llamaba el Señor, hipócritas, mentirosos, hacen una cosa, dicen una cosa y hacen otra. No es eso lo que el Señor nos llama a hacer. Mire, si para los que estamos parados acá es más yuca todavía, el Señor dice que no busquen muchos de ustedes ser maestros, porque los que están al frente enseñando, esos tienen más responsabilidad todavía. Es más difícil todavía. ¿Y usted cree que no nos equivocamos? Amén, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Amén, sí nos equivocamos. Nos equivocamos. Y para el Señor de nosotros espera más. ¿Por qué? Porque nos pone aquí y nos dice, tenés la responsabilidad de enseñar. Y eso era lo que había pasado con los fariseos. Y mire lo que les dice el Señor. ¿Qué era lo que hacían ellos cuando, en su responsabilidad como maestros, en el versículo 4? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos, aparte de los mandamientos que están en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ellos habían inventado un montón de mandamientos más. La Biblia dice que el día de reposo había que guardarlo para no trabajar, que había que dedicarlo a Dios y que había que descansar y dedicarlo a Dios en alabanza, en estudio de la Biblia. Ellos se habían inventado un montón de reglas, que en el día de reposo no se pueden caminar más de tantos pasos, que en el día de reposo no se puede preparar comida, sino que tienen que estar del día antes, que en el día de reposo no pueden hacer ciertas clases de cosas, sino que solo esto y lo otro es lo que es indispensable. Y eso era para el día de reposo, y para todo lo demás, por cada mandamiento que había en la Biblia, ellos se habían inventado 10 mandamientos más de cómo eran, de qué era lo que significaba cada pedacito. Que si la Biblia dice que había que llevar la palabra de Dios, ellos inventaban que eran unas cajitas que había que amarrarse, que solo para amarrarse en los brazos, tenían su ceremonia. Por aquí creo que tengo una imagen de cómo lo hacían. Bueno, por cierto que esto es algo que todavía hacen, eso me faltó mencionárselo. Algunos judíos todavía hacen esto de llevar la palabra de Dios. Pero para la hora de amarrárselos, ellos tenían toda su ceremonia, lo hacían de manera tan rebuscada. Entonces ellos ponían carga sobre las personas, y a veces como cristianos nos pasa lo mismo a nosotros. Así es como eran por dentro, donde guardaban los rollitos con los versículos. Pero miren, más importante es que eso, la actitud que ellos tenían hacia las personas. ¿Cuál era? Era una actitud que ellos venían y le ponían más cargas a las personas, dice el Señor Jesús. Nosotros a veces hacemos eso también, fíjense. A veces nos dedicamos a juzgar a los demás, a decirles, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Y se nos olvida que nosotros debemos ser los primeros que debemos de inspeccionarnos. Vemos la viga que está en el ojo de nuestro hermano, pero vemos la paja que está en el ojo del hermano, y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo, como dice la palabra. Cuando escuchamos un sermón, lo primero que pensamos es, oí, te están hablando. No, sino es de pasar el juicio a otros, es de escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Lástima que hoy no vino
Hoy no vino mi esposo, esto le hubiera caído bien, ¿verdad? Hoy no vino mi esposa, hoy no vino aquella hermana que, aquella que siempre anda juzgando, ya saben quién es la hermana que siempre anda juzgando. Sí, porque si usted está pensando eso, usted está juzgando. ¿Verdad que sí? Aquel hermano que es bien criticón, ese hermano cae mal. Ajá. ¿Y usted? ¿No está haciendo lo mismo? Amén. Entonces, ¿para quién es el sermón? ¿Para el hermano o la hermana criticona? Sí, para nosotros. El sermón es para mí también, fíjese. Sí, yo me paro aquí y no le digo, Señor, dame palabra para este pueblo pecador. Señor, yo le tengo que decir, Señor, dame palabra para mí, que soy pecador primero. Quita el pecado que está en mí. Porque si no, ¿qué voy a poder darle yo? Si eso es lo que yo debo de hacer. Y aún a veces se me olvida, fíjese. Sí, pero no debe de ser así. Debemos de buscar en la palabra de Dios qué hay ahí para nosotros. ¿Qué me puede limpiar? ¿Qué me puede redarguir el Señor en mi corazón? Y recordarme que lo que yo tengo, que lo que yo puedo valer, no es por lo que yo soy, no es por el tiempo que tengo de estar en la iglesia, es que yo estoy en la iglesia desde que se fundó, que yo tengo tanto tiempo de estar en este ministerio, que yo tengo responsabilidad de tal Betel, de tantas personas. Mire, hermano, eso es algo que el Señor nos ha dado y no se nos tiene que olvidar. El valor nos lo da el Señor, no lo que nosotros hacemos. A ver, ¿quiénes saben lo que vale un cepillo de dientes? ¿Cuánto vale un cepillo de dientes? Las mamás saben, ¿verdad? A los bichos les pregunto, ¿qué vale un cepillo de dientes? Saber, mi mamá me lo compra. 2 por la cora. ¿Saben a dónde? Entre 50 centavos y $2 andan. Ahí depende de qué tan lujoso lo quiera, ¿verdad? Por ahí andan. Entre 50 centavos y 2. Y si yo le digo, mire, un cepillo de dientes usado, tengo un cepillo de dientes usado, ¿cuánto me dan? Nada. Eso es basura, ¿verdad? ¿Saben que por un cepillo de dientes usado alguien pagó $21,000? Porque era de este señor. ¿Quién es? Napoleón Bonaparte, ¿verdad? El emperador de Francia. Era un cepillo de dientes usado por Napoleón Bonaparte. Dieron $21,000 por él. $21,000 vale una camioneta, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, y por un collar de perlas falsas, por un collar de perlas de esas de fantasía, ¿esas qué valen? Allá en Bijux, ¿cómo es que se llama? Si me los puedo. Tengo una esposa y una hija. ¿Cuánto valen? Hay de $1, hay de 2, hay de 3, hasta hay de 8. Tengo una esposa y una hija. Por un collar de perlas falsas que pertenecía a esta señora. Ella era la esposa del presidente Kennedy, Jackie Onassis. Dieron $200,000. $200,000. Allá son varias camionetas, ¿va? Esa es una casa grandota. Grandotota. Sí. Y miren, y por una hoja de papel manchada, por una hoja de música, de esas así escritas. Hoy ya ni trae hojas el hermano Gabriel. No, y todo lo trae en la computadora. Pero por una hoja de papel, de esas donde los músicos escriben sus manchones, ¿quién le entiende eso? A ver, que puro chiripiolito, ¿verdad? Por una hoja de papel escrita por este señor, Beethoven, dieron $1,500,000. ¿Sí? Escrita y firmada por Beethoven. $1,500,000 la hoja de música. ¿Qué es lo que le da valor? ¿El cepillo de dientes es lo que vale? ¿El collar de perlas falsas? ¿O el papel? ¿Qué es lo que vale? Lo que vale es quién lo usa, quién lo usó.
Mire, usted puede estar haciendo cosas muy bonitas. Usted puede estar teniendo logros muy grandes. Pero no es eso lo que vale. Lo que vale es quién lo usó a usted para hacerlo. ¿Quién lo está usando para tener esos logros? Está permitiendo que Dios lo use. Porque si no, entonces quizás son cosas que no tienen valor. Ayer, ¿quiénes vieron a estos dos? No estaban dando besitos ayer, ¿verdad? ¿Quiénes los vieron? Levanten la mano. No es pecado ver boxeo, hermano. Levanten la mano. Yo me aburrí. Cuando estaban en la introducción. Todavía me puse a ver una película y ya después ya me olvidó. Pero sí me llamó algo la atención. Cuando estaban en la introducción, este es Manny Pacquiao, ¿verdad? Y el otro, Mayweather. Son los más grandes boxeadores que hay. Ayer tuvieron una pelea. Supuestamente era la pelea del siglo. ¿Saben cuántas peleas del siglo hubieron el siglo pasado? Estaba Mohamed Ali. Cuando Mohamed Ali iba a pelear con quién, no me acuerdo. La pelea del siglo. Después tuvo aquel, ¿cómo que se llama? Sugar, y ese también era el boxeador del siglo. Después vino Mike Tyson, y Mike Tyson era el boxeador del siglo. Pero a mí me llamó algo la atención de Manny. No sé si le vieron en la chumpa que andaba. Tenía esta frase: All glory and honor belongs to God. Toda la gloria y el honor pertenece a Dios. Él es cristiano, fíjense. Él dice que se siente muy orgulloso de ser un cristiano nacido de nuevo. Porque él sabe, sí, no por eso ganó ayer, ¿verdad? Ayer perdió. Sí, la gloria y el honor es de Dios. ¿Sí? No quiere decir que solo por eso ya, pues una receta para ganar siempre. No, pero él reconoce que la gloria y el honor son de Dios. ¿Quién es el mejor jugador del mundo de fútbol? Messi. Cristiano a veces se echa las suyas, pero Messi, si se van a las estadísticas, el mejor jugador es Messi. Si se van a las estadísticas, a veces le gana a Ronaldo, sí, pero al final, ahorita si se van a los números, el mejor jugador del mundo es Messi. Levanten la mano, ¿quién aquí nunca ha oído el nombre de Messi? Todos lo han oído, ¿verdad? Es que él es reconocidísimo, famosísimo. Y en los 50, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Pelé. A ver, los que están de este lado, ¿cómo se llama Pelé? No, pero es que eran ellos, hermanos. Pero ellos no supieron, fíjense. Ellos no supieron, los chiquitos no supieron. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿quién no conocía el nombre de Pelé? Todo el mundo, ¿ah? Edson Arantes do Nascimento Pelé. El rey del fútbol, le decían. Y ahora ya ni se acuerdan cómo se llamaba. Pelé solo por el apodo, ¿se acuerdan? Así les pasa a algunos que solo por el apodo lo conocen. Llegan preguntando por... Bueno, mejor no pongo ejemplos porque... Si llegan preguntando por el nombre nadie sabe, pero si dicen, el Seco. ¿Cómo es que le decían a aquel? Bueno, ya saben, ¿verdad? Ahí sí, todos lo ubican. Solo por el apodo se acuerdan del pobre Pelé. Y de los que estaban de su tiempo, que eran los grandes jugadores, los grandes ídolos. ¿Quién se acuerda de los que jugaban con Pelé? Garrincha, hermano. ¿Sí? Ya no son así del dominio público, ya no son reconocidos por todos. Los que estuvieron en esa época se acuerdan. Pero son cosas que van pasando. Aún esto, miren, la pelea del siglo. La pelea del siglo. ¿Ustedes creen que en el 2099 se van a acordar de la pelea del siglo? No. Si eso le ponen ahorita solo para vender más boletos. Venga a ver la pelea del siglo. Ay, Dios. En 5 años van a ser otros. A veces sentimos que nosotros así somos, que lo que estamos haciendo o que lo que somos ahorita es tan importante, es tan relevante. Pero no es lo que hacemos. Es para quién lo hacemos. Ese cepillo de dientes no fue famoso o no fue vendido a tan alto valor porque lavaba bien los dientes. Fue para quién lo había hecho. Y yo le pregunto en su vida, las cosas que está haciendo, las cosas en las que usted dedica toda su fuerza y su energía, ¿o es fácil la vida? Bueno, para algunos sí, vea.
para los que están chiquitos. Pero para los que ya tenemos hijos, que somos responsables por ellos, no, y aún los muchachos, los que se ponen las pilas y estudian, no es fácil. Sacar 10 no es fácil. Si fuera fácil, todos se lo sacaran. Bueno, hay unos maestros que todos se sacan 10 con él, ¿verdad? No voy a decir nombres. No, pero la vida no es fácil, requiere esfuerzo. Pero ¿con qué meta? O sea, nos estamos esforzando para llegar a dónde, para hacer qué, para quién. Nos estamos esforzando para nosotros mismos, para ser reconocidos. Miren para qué se esforzaban los fariseos. Dice en el versículo 5, antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ellos hacen su esfuerzo, ¿para qué decía? Para ser vistos por los hombres. Hay unos que les gusta ser vistos, ¿verdad? Hay unos que cuando están ahí se les olvida de quién es la gloria. ¿Y nosotros para qué hacemos las cosas? Nos gusta que nos vean, que digan, qué bonita es ella, por donde va pasando todos suspiran. Que digan, ese bicho cuando agarra la pelota, que digan, ese hombre sí que es bien inteligente, ese hombre es bien distinguido, todas las mujeres caen por él. Sí, así nos gusta que nos vean. Mire, si yo estuviera aquí parado porque me gusta que me vean, ya me hubieran comido los gusanos como le pasó a Herodes. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando Herodes pasó a hablar, la gente comenzó a decir, esa fue palabra de un Dios y no palabra de un hombre. Y él se sintió, yo soy un Dios. Cayó, comido por los gusanos. Y lastimosamente, a veces hay iglesias donde eso sucede. Donde los pastores se comienzan a sentir que ellos son los que hablan y no es Dios. Hay iglesias donde los líderes se comienzan a sentir que son ellos los que están haciendo la obra y no es Dios. Donde los cristianos se comienzan a olvidar de que son cristianos porque tienen de reflejar a Cristo y piensan que ellos están haciendo las grandes cosas, que ellos son los dignos de admirar. Hay unos que les gusta que les digan reverendo, que significa digno de reverencia. Hay otros que si no les dicen pastor, no hacen caso. A mí me tienen que decir pastor. Miren, si la Biblia dice que nosotros somos hermanos, ¿sí? Al hermano David le decimos hermano David y no se enoja. Al pastor le decimos hermano Borja y no se enoja. Porque tenemos que recordar que somos hermanos. A mí no me diga pastor, hermano. Yo no soy pastor, yo soy su hermano también. Si somos hijos del mismo Padre. Eso es lo que nos da valor a nosotros, que somos hijos de Dios. No un título que nos puedan dar acá. Hay unos que si no le dicen licenciado en el trabajo, ¡ay! Si le dicen el nombre, licenciado, el ingeniero tal, dígale, como le decían de chiquito, ¿ah? Chambita, ¡ay Dios! Ya estuvo que se le echó encima. Porque nos gusta esa distinción, ese reconocimiento. Si no van a venirlo al colegio mañana diciéndole, Juanito, no, porque esa es cuestión de respeto también, ¿verdad? No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo los que andan buscando el reconocimiento de las personas. Dice el versículo 7, mire, no, perdón, el 6 íbamos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Los que se sientan en la primera fila aquí en la iglesia. No, no es por eso, hermano, no es por eso. En las sinagogas ellos tenían un espacio abierto donde todos se sentaban en el suelo, pero tenían una como banca adelante que era parte de la pared, por así decirlo, que era donde se sentaban las personas distinguidas. Ellos tenían el asiento de las personas distinguidas y ahí les gustaba llegarse a sentar en la primera fila donde estaban los asientos para las personas distinguidas. Les gustaba que la gente los reconociera por eso. Hay unos que como les gusta que les digan, ¿verdad?
mira, ayúdame a estudiar, porfa, es que vos sos bueno, que no sé qué. Te voy a ayudar, pero solo porque me das lástima que vas con 4, con 3. Y así, vea, pensando que lo que uno tiene es porque se lo ha ganado y no porque es la misericordia de Dios. ¿Sí? A ellos les gustaban también, miren, las salutaciones en las plazas, que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros, les decía el Señor a sus discípulos, no queráis que os llamen rabí, que significa maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. A veces como que se nos ha olvidado, ¿verdad? Antes decíamos Padre, Padre, pero la Biblia es clara en lo que dice. A nadie tenemos que llamar Padre, porque nuestro Padre está en los cielos y el Señor nunca ha querido que nosotros tengamos esos niveles de distinción. Fíjense que en el Antiguo Testamento encontramos que alguien se comenzó a ensoberbecer, a llenar de orgullo, de ver toda la alabanza que estaba alrededor suya, y pensó que la alabanza no era para Dios, y pensó que la alabanza era para él, y se comenzó a llenar de orgullo su corazón. ¿Saben quién fue? Satanás. Así dice la Biblia, eso fue lo que le pasó a él. Si él era el director de alabanza en el cielo, pero de pronto se comenzó a ver a él, que era tan hermoso como Dios lo había hecho, que tenía esas vestiduras tan imponentes que Dios le había dado, que tenía ese puesto distinguido, y se le olvidó que todo era de Dios, y pensó que era para él. ¿Qué hizo Dios con él? Lo echó del cielo. Lo echó del cielo. Entonces, revisémonos nosotros, antes de tener que llegar a consecuencias graves. ¿Estamos haciendo cosas donde estamos buscando el reconocimiento de las personas? ¿O estamos actuando con humildad, de verdad tratando a los demás como hermanos, tratándolos como iguales? ¿Nos sentimos que nosotros somos más importantes que los demás? Es un error común. Miren, estas personas de las que Jesús estaba hablando, estos fariseos, estos escribas, eran personas que de verdad se esforzaban por agradar a Dios. Ellos eran muy religiosos. El problema es que se habían desviado, porque es fácil desviarse, es fácil olvidarse. No es algo que tenemos que hacer una vez y después decir, no, estoy bien, y seguir adelante. Es algo que tenemos que estar haciendo continuamente, revisándonos a nosotros mismos. Dice el versículo 11, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Quién es la persona más importante de la casa? Que cuando no está, que cuando está enferma, toda la casa no funciona. La mamá, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es la que le ayuda a todos, ¿sí o no? La mamá está pendiente de que los hijos lleguen temprano al colegio, la mamá está pendiente de que el esposo tenga la ropa planchada, la mamá está pendiente de que los chiquitos hayan comido, la mamá está pendiente de que la casa esté ordenada, porque la mamá les sirve con amor a todos, ¿sí? Y cuando la mamá está enferma o la mamá no está porque ha salido, en la casa hay un desastre, dicen en coro todas las hermanas. Un desastre, ¿por qué? Vienen a tener esa distinción. Y miren, ya viene el Día de la Madre, pónganse las pilas, ¿verdad? Sí, las mamás llegan a ser así, a ser necesitadas por todos, no porque vienen a darle con la vara, con el cincho a todos, sino por esa ayuda que les prestan a todos. Y eso es lo que el Señor dice. O sea, si alguien de ustedes quiere ser importante en el reino de los cielos, ¿qué es lo que tiene que hacer con los demás? Enseñorearse de ellos, quererlos mandar, hacerlos sentir mal, servirles a los demás. ¿Sí? El que quiera ser más importante, que sea el servidor de todos. Esa fue la enseñanza que nos dio el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando le lavó los pies a sus discípulos?
Les dijo, si yo, que soy el maestro de ustedes, que soy su Señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que hacerlo los unos por los otros. ¿Quién de aquí está dispuesto a lavarle los pies a los que están acá? Pero hermano, no sé ni siquiera si se han bañado. Mire, si el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros. No tenemos que vernos los unos a los otros, así como los fariseos miraban a los demás. Este sí que anda mal. Qué barbaridad, con este no me junto, aquel me cae mal, aquel otro día me vio mal, aquella de ellos siempre anda hablando de mí. Y a veces esas son las cosas que nosotros dejamos crecer en nuestros corazones. Cuando lo que el Señor dice es que si queremos ser grandes delante de Él, tenemos que ser siervos de los demás. Tenemos que ver cómo les ayudamos en lugar de andarlos juzgando. No tenemos que andar buscando nosotros ser distinguidos, sino que permitir que el Señor brille sobre nosotros. ¿Cuál creen que sería el testimonio de nuestra iglesia delante de la ciudad de Santa Tecla si tuviéramos ese corazón de servicio los unos por los otros? Y que cada persona que entra acá no se va a sentir juzgada, no se va a sentir mal vista, no se va a sentir criticada, sino que se va a sentir bienvenida, que aquí hay personas que quieren ayudarle, que aquí hay personas que le quieren apoyar. ¿No es así como vamos a lograr avanzar el reino de Dios? Amén. Pero verdad que aquí entre nosotros a veces también hay alguno que nos ha caído mal. Sí, amén. Hay alguno en que hemos dicho, este debería de hacer lo que está diciendo el hermano. Usted debería de hacer lo que está diciendo el Señor. Porque no es el hermano el maestro, no es el hermano el pastor, no es el hermano el padre. El hermano es su hermano. Y la palabra, nuestro maestro es el Cristo. Nuestro Padre es el que está en los cielos. A Él es a quien le tenemos que obedecer. Eso es lo que no se nos tiene que olvidar. No tenemos que buscar la gloria para nosotros. ¿Qué es lo que dice Isaías 42:8? Isaías capítulo 42, versículo 8. Dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte su gloria con nadie. Aún por los talentos que Dios le ha dado, Dios le va a preguntar cómo los ha usado para Él, para la gloria de Él. Y sus talentos no son únicamente cantar, enseñar, aprender la Biblia. Ser bueno con los números es un talento dado por Dios. ¿Lo está usando usted para la gloria de Dios? Ser bueno para hablar en público, ser bueno para hablarle a las personas, es un talento que da Dios. Ser bueno en algún área artística es un talento que da Dios, lo está usando para su gloria. Ser bueno en el deporte es un talento que da Dios. ¿Ustedes creen que muchas personas no vieron esto y los hizo pensar? Y lo está usando para la gloria de Dios. Esa escultura se llama La Piedad, de Miguel Ángel. Es una de las esculturas más conocidas del mundo, es una escultura famosísima. Ustedes la miran y de verdad parece que son dos personas. Pero no es el martillo al que se le da el crédito, hecho por el martillo número tal. No, se le da el crédito al escultor. No podemos venir nosotros y decir, qué vasija más bonita soy. El crédito lo tiene el alfarero. Y si al alfarero no le gusta cómo está quedando la vasija, dice la Biblia que la va a deshacer y va a volver a comenzar. Entonces, no se nos olvide, hermanos, que lo que hay de bello en nosotros es porque el Señor lo ha puesto ahí, porque Él con sus manos nos va dando forma. Y Él espera que la gloria sea para Él, no para nosotros. Démosle la gloria a Él, seamos instrumentos en la mano de Él, para que los demás también puedan venir y creer, conocerlo a Él. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. No que seamos un testimonio de la grandeza de Dios, que podamos usar nuestros talentos para su gloria. Amén. Muy bien, oremos. Padre, te damos gracias
una vez más por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos enseñanza, Señor, recordatorios de lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros día con día. Y a pesar, Señor, de los errores que cometemos, tú eres misericordioso y bueno. Tú nos recuerdas que debemos de acercarnos a ti para poder reflejar tu gloria, Señor. No que venga de nosotros, Señor, sino poder compartir tu gloria con el mundo, recordando que toda la gloria debe de ser tuya. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia con nosotros. Gracias porque a pesar de nuestra multitud de pecados, Señor, no hemos sido consumidos, sino que tú nos muestras una misericordia nueva cada mañana, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser como tú, a ser humildes, Señor, a poder servir a nuestros hermanos con amor, a poder no criticar, Señor, sino que amar, porque eso fue el testimonio que tú nos diste, Señor, el testimonio del amor. Y si en esta mañana también hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, que quiere aceptar ese amor que Jesús vino a demostrarnos a nosotros, ese perdón que Él estuvo dispuesto a darnos, si alguien nunca lo ha aceptado y este día quiere decir, yo quiero comenzar, yo quiero dar el primer paso de acercarme a Jesús, levante su mano para que podamos orar con usted. Nadie le va a criticar, nadie le va a preguntar sus pecados. Lo único que queremos es ayudarle a que se acerque a Dios, ayudarle a orar para que el Señor pueda entrar en su corazón. Si hay alguien en esta mañana que quiere aceptar al Señor Jesús y decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero que tú seas mi Salvador, levante su mano. Todos necesitamos de Él. Por nuestra propia cuenta no vamos a lograr nada. Es lo que Él quiere hacer en nosotros. Muy bien. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos lo demuestras día tras día. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.